Dios te bendiga, querido hermano. Una vez más, Cristo ha resucitado. No se nos puede olvidar que estamos en la octava de Pascua. Estamos viviendo todavía la Pascua. Debemos estar viviendo con gozo, con alegría. Ojalá los que puedan participar durante esta semana, si en sus parroquias hay Eucaristía, celebrar la Eucaristía, hacer sus oraciones, o sea, mantener esa llama que se ha encendido en la vigilia de Pascua, ese fuego que se ha encendido, que no se apague en nuestros corazones, que esa imagen del Espíritu que debe habitar en cada uno de nosotros, poder mantener ese fuego encendido y que arda como debería de arder. Hoy, queridos hermanos, el Señor nos permite escuchar un trozo del Evangelio de San Lucas, del capítulo 24, del versículo 35 al 48. Y es continuación de lo que habíamos escuchado días atrás de los discípulos de Emaús. Es bastante interesante o importante ver aquí, pienso que dos cosas. Se pueden ver, como siempre les he dicho, muchas cosas más, porque la palabra de Dios concede muchas perspectivas, desde el biblista, del teólogo, del pastoralista, según los enfoques que cada persona tenga. Pero siempre la palabra va a llevarnos a una idea, a una cosa, que es poder alcanzar el cielo, crecer en la fe, crecer en nuestra vida espiritual. Y pienso que es necesario tocar dos puntos. El primero es cuando Jesús llega a donde están sus apóstoles, porque recuerden que los discípulos de Emaús fueron corriendo y empezaron a comentarle todo esto a los discípulos que estaban allá encerrados, escondidos, y no creían de a mucho, porque parecía un cuento de hadas, como decimos nosotros, algo ficticio. Sin embargo, cuando están allá compartiendo, hablando, comiendo, porque estaban, me imagino que en esos momentos diciendo qué habrá pasado, por qué tuvo que haber muerto de esa manera, qué sucedió. Se estarían reflexionando todo lo que sucedió, todas esas experiencias bellas que habían vivido con Jesús. Y resulta que en ese momento llega Jesús y se les aparece en medio. O sea, no dice que abrió la puerta y entró, no. Dice el texto que Jesús entró, se puso en medio de ellos y le dice: la paz con vosotros. Entonces ellos, asustados, porque es que ellos vieron morir a Jesús. O sea, ¿cómo así que aquel que murió ahora está en medio de nosotros? Entonces por eso Jesús le dice que no tengan miedo, porque obviamente ellos creyeron ver un fantasma. Entonces, ¿cuál es la primera parte que pienso que se hace importante comprender? Que Jesús, cuando está con ellos, que aún mostrándole las marcas de su muerte, del martirio que tuvo que vivir y todo eso, a los discípulos, o sea, no es que no creyeran, sino que les parecía algo muy difícil, porque no estaban acostumbrados, así como nosotros. O sea, nadie está acostumbrado a ver un muerto después con nosotros como si nada. Entonces, pues obviamente Jesús primero les dice: tienen que recordar todo eso que yo les decía en primer momento. O sea, todo eso que yo les dije se tenía que cumplir. Lo que estaba en Moisés, en los profetas, en los salmos, o sea, lo que estaba en las escrituras tenía que cumplirse. Ser maltratado, darle muerte, todo eso. Entonces, aquí viene lo interesante, y es que para que ellos comprendan que Jesús está vivo, se da lo que pienso yo que es como inventémonos aquí como un nombre, una teología del compartir. Porque Jesús, lo primero que les dice después de todo eso, que no están muy convencidos, es que les dice que si tienen algo de comer, y ellos le ofrecen un trozo de pescado que estaban comiendo. Y ahí es donde se ve lo interesante, o sea, que Jesús pide comida, o sea, que es un ser humano, o sea, nosotros los vivos nos tenemos que alimentar. Entonces aquí es donde está lo interesante, y no se alimenta solo, sino que se alimenta compartiendo con los demás. Digamos que fue un momento muy agradable, porque
pudo compartir, pudo no solamente hablar, sino alimentar su cuerpo, porque en el fondo estaba vivo, no estaba muerto. O sea, aquí es donde se ve lo interesante y cada uno pues reflexionará y es una oportunidad también para ver que Cristo resucitado se ve en el compartir, en la unidad, cuando soy capaz de dar de mí a los demás, cuando soy capaz de vivir por medio de la palabra. Y aquí podemos hacer un paralelo con aquel texto del mismo Señor que nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ¿y por qué les hago ese paralelo? Porque podemos unirlo inmediatamente. O sea, para alimentar el espíritu se necesita de la palabra de Dios, que es en el fondo lo que más necesitamos y de lo cual últimamente estamos fallando más porque no nos echemos mentiras. Muchos de nosotros muy poco cogemos la palabra de Dios y decimos voy a leer una hora la palabra de Dios o voy a investigar qué significa esto o cómo escribieron el Evangelio de Lucas o qué sucedió en ese capítulo. No, o sea, nos quedamos con lo poquito, vamos a misa, escuchamos y hasta allí. Hacemos un rosario, rezamos laude, le pedimos al Señor que no nos pase nada, pero nos falta. Entonces, esta primera parte es descubrir cómo Jesús resucitado se manifiesta a los demás a través del compartir, del alimento, para que descubran que está vivo, que no es un muerto. Por eso comparte, así como ha hecho con los discípulos de Maús. Se ha sentado a la mesa y ha compartido. ¿Pero qué? La Eucaristía. Y es donde nosotros descubrimos como el sentido de la Eucaristía no es para uno solo. O sea, voy a misa porque yo quiero ir a misa y porque es para mí solo y porque la misa es mía. No, o sea, yo voy a la misa a compartir con los demás, aun cuando no estemos dialogando con el otro. O sea, estamos celebrando, no celebras tú solito, no celebra el cura solo, no, celebramos todos la Eucaristía, todos celebramos el misterio de Cristo resucitado, todos compartimos ese mismo pan. Cuando el sacerdote fracciona el pan, normalmente lo usual es echar o colocar una parte de ese pan dentro de la comunión que se va a distribuir a los hermanos como signo de eso, de que es un solo cuerpo que se distribuye con todo. O sea, somos una unidad y es algo por lo cual debemos nosotros luchar mucho, por la unidad primero de la iglesia, porque a veces estamos muy divididos. No es necesario ni siquiera hablar de la iglesia, quién sabe ya, el papa, los cardenales, no, vayamos a nosotros, en la pequeña iglesia allí, la familia, iglesia doméstica, estamos divididos. Si vamos a la iglesia, a la parroquia, estamos divididos porque pronto algún hermano no acepta al otro por lo que es o cómo actúa, o con el mismo sacerdote a veces no es que no me parece lo que dice el padre, o no me parece lo que dice el obispo, o no me parece lo que dice el papa. O sea, hay divisiones y el Señor nos habla de una unidad, que seamos una sola. No, ni siquiera dice una sola iglesia, dice que seamos un solo rebaño, donde exista una sola cabeza que es Cristo. Eso es importante. Entonces, el hecho de compartir, de poder darnos a los demás, no como el hecho de que me vean que hago cosas bonitas y buenas. En estos días surge mucha gente haciendo cosas buenas, ciertamente. Y es interesante, hay gente que sale a darle comida a los perros, a los gatos, los recogen, los limpian, los arreglan. Eso es bueno, perfecto. Pero nos olvidamos muchas veces también de los hermanos que sufren, que están en las calles, que no tienen nada, de incluso el que está a nuestro lado y que está sufriendo y que nosotros sabemos y que no les ayudamos. O sea, a veces pienso que el mundo bueno, la palabra lo dice, o sea, todo estará de una manera extraña, o sea, se volteará todo. O sea, hay personas que prefieren un animal a una persona porque dicen que el animal al menos sí les responde, sí los trata bien, pero es que una cosa es un animal, una cosa es una persona.
y a veces queremos personalizar a los animales y animalizar a las personas. Y eso no es cristiano. Eso no es de una persona de Dios. Somos hijos de Dios y por eso tenemos una dignidad. Aun cuando seamos el más malo de todos, tenemos una dignidad de ser humano. Y por eso el amor entre los hermanos. Y ese que allí es donde se ve el verdadero cristiano, cuando tengo la capacidad de amar incluso al más malvado. Entonces, queridos hermanos, esa es la primera parte. Perdonen si me estoy alargando. Y la segunda parte, que también es muy interesante, o sea, fruto de todo esto de que veo a Cristo resucitado, de que el Señor está en mí y estoy alegre por todo eso, ¿qué viene? Aquí dice el texto: y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. O sea, la escritura no se entiende simplemente porque yo estudie. Eso es interesante. Yo no interpreto la escritura simplemente porque sea el hombre más inteligente o la mujer más sabia del mundo. No, es porque el Señor abre el entendimiento a quien Él quiere. Entonces aquí es donde está lo interesante. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo debía de padecer, Bueno, les abre las escrituras, pero ¿para qué? Para que entiendan todo lo que sucedió. O sea, toda la historia de salvación. Y luego les dice: y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones. Entonces, una de nuestras misiones, que es el segundo punto, que es que el Señor abre el entendimiento a los que quiere. ¿Para qué? Para poder llevar la conversión y el perdón de los pecados. O sea, una misión de nosotros es primero convertirnos, renunciar a nuestros pecados, para poder llevar a los demás esa conversión y el perdón de los pecados. Queridos hermanos, hoy démosle gracias al Señor porque ha resucitado y está en medio de nosotros. Démosle gracias al Señor porque muchos de nosotros hoy podemos levantarnos y hay muchos que están en las clínicas sufriendo y padeciendo. Por eso pidamos y ofrezcamos este pequeño video por esas personas que sufren, que se encuentran con COVID en la ciudad de Valledupar, en Colombia, en Panamá. Tantas personas que piden oración, que sea el Señor que pase su mano si es su santa voluntad, porque también hay que aprender a aceptar la voluntad de Dios. Pidámosle hoy al Señor que nos conceda a todos poder aprender a descubrirle en el hermano que está cerca de nosotros como Cristo resucitado, para que abra nuestro entendimiento y así podamos anunciar su palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde y les acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan buena jornada.